Considerados muertos o por lo menos en extinción en los Estados Unidos, hogar de su nacimiento, los centros comerciales irónicamente en América Latina todavía podríamos decir que viven una especie de época dorada. Sobrevivientes de ese urbanismo autocéntrico de mediados del siglo pasado en la región se han convertido en un sinónimo de espacios públicos placebo, de buena ciudad y de modernidad. Sin embargo, déjame decirte que nada más lejos de la realidad. ¿Por qué el centro comercial sigue siendo tan popular en América Latina? Y peor aún, ¿cómo este tipo de espacios más anacrónicos que cualquier otra cosa pueden decirnos que nuestra ciudad va de hecho bastante regular? Bueno, pues como siempre, esto es Urbanópolis y bienvenidos. Los egipcios tienen pirámides, los chinos tienen una muralla, los británicos tienen pastos inmaculados, los alemanes tienen castillos, los holandeses tienen canales, los italianos tienen grandes iglesias y los estadounidenses tienen centros comerciales. Es una cita que me he encontrado investigando la historia de los que podríamos decir son los grandes dinosaurios de nuestras ciudades modernas. Cita que es tanto realista como indicativa del origen de estos lugares. Si bien es cierto que los intercambios comerciales no son nada nuevo en nuestras ciudades, tampoco lo son los sitios específicamente dedicados a esto. Lo que sí es realmente nuevo es el centro comercial que, tal y como lo conocemos ahora, nacería por allá de la década de los 50, como no, en nuestro querido país del norte. Victor Gruen, arquitecto austriaco que llegó a los Estados Unidos como refugiado de la Segunda Guerra Mundial, fue el teórico encargado de poner en la órbita urbana el centro comercial moderno en nuestras ciudades, cuando en 1956 diseñaría el Southdale Shopping Center para Minneapolis. Esta nueva forma de hacer comercio se distinguió rápidamente del típico comercio céntrico de cualquier ciudad, o de los mercados públicos. Diseñado para que los compradores estuvieran alejados del clima, el crimen, la contaminación y los problemas cotidianos de estos, el nuevo complejo buscó imitarlos en un ambiente estéril, aislado y rodeado de grandes planchas de estacionamientos. Porque recordemos, esto era a mediados del siglo XX. Lo irónico en este caso es que de hecho Gruen imaginaba el centro comercial como un articulador urbano para los suburbios de las ciudades estadounidenses, que quedaban ahora literalmente a kilómetros de sus respectivos centros urbanos como para hacer factible el día a día del habitante promedio. De hecho, en sus propias palabras, el centro comercial había sido concebido originalmente como un centro comunitario donde la gente confluía para comprar, realizar actividades culturales y de interacción social. Las ideas de Gruen calarían tanto en el diseño de los centros comerciales que todavía son utilizadas hasta hoy, pues los estadounidenses lo estandarizarían religiosamente en manuales de diseño como acostumbraban a hacerlo con cualquier creación urbana. Aunque cualquiera que haya sido el motivo para su concepción, el extraordinario crecimiento y desarrollo de los centros comerciales fue a la par de la explosión urbana y el crecimiento del uso del automóvil de las décadas de los 50 y los 60. Pues pocos años después de su nacimiento, concretamente en 1960, los Estados Unidos tenían más de 4.500 de esos famosos malls y representaban ya el 14% de las ventas minoristas del país. Y si eso te parece mucho, para 1975 ya había más de 16.400 malls y representaban el 33%, mientras que para 1987 más de 30.000 habían sido construidos y ahora representaban ya la mitad de las ventas. Y no solo eso, pues incluso empleaban ya el 8% de la fuerza laboral estadounidense y representaban también ahora el 13% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. La adopción del centro comercial en el país fue tal que en 1986 Consumer Reports lo consideraba como una de las 50 maravillas que había revolucionado la vida de los consumidores. La fiebre del centro comercial también había permitido la construcción de verdaderas ciudades comerciales dentro de las mismas ciudades estadounidenses. Bueno, y las canadienses también. Centros como el West Edmonton Mall, el Mall of America, el King of Prussia Mall, entre varios más, se hicieron tan grandes que realmente se convirtieron en comunidades aisladas, aglomerando no solo tiendas, sino servicios de ocio, de salud, trabajos y hasta viviendas en algunos de sus casos. Y como lo habrás imaginado ya, el modelo del centro comercial estadounidense no solo se quedó ahí, y lentamente también fue introduciéndose a nuestra querida y amada América Latina prácticamente a la par que en los Estados Unidos. Aunque a diferencia de en la región todavía podemos ver algunos ejemplos en construcción, que siguen replicando los mismos efectos urbanos nocivos. Pero, ¿exactamente de qué efectos nocivos hablamos y por qué aún se siguen construyendo?
Si bien la construcción de centros comerciales, malls o también llamadas plazas fueron haciéndose a la par de los Estados Unidos, en América Latina durante las décadas de los 60, México y Brasil lideraron la construcción de estos espacios, y para los 90 fue el boom y la popularización de estos lugares en general. Los centros comerciales rápidamente adoptaron los lineamientos de los manuales estadounidenses y comenzaron a aparecer en las ciudades latinoamericanas, especialmente en las grandes áreas metropolitanas. Enormes complejos comerciales que no le pedían nada a los estadounidenses en cuanto a superficie, monotonía y uniformidad urbana, y muchos, pero en serio muchos estacionamientos aparecieron en Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, Sao Paulo, Buenos Aires y muchas otras ciudades más. ¿Pero qué dio pie a que nuestras ciudades se llenaron con muchísimos centros comerciales? Bueno, pues en realidad muchos factores influyeron en esto. Por ejemplo, al igual que en los Estados Unidos, el suelo del centro de las ciudades estaba ya ocupado, y era más caro que aquel de las periferias urbanas donde comenzaron a construirse estos grandes espacios, muchas veces en simultáneo de desarrollos habitacionales y el crecimiento horizontal de nuestras ciudades. Sumado a esto, como hemos visto tantas veces, las restricciones a la zonificación y el propio modelo de esta obligaban a la separación de los usos urbanos, que los centros comerciales aprovechaban para rentabilizar en grandes clústeres. Ya lo sabes, economías de aglomeración. Por otro lado, y como ya lo imaginarás, este desarrollo autocéntrico de mediados del siglo también tuvo una gran influencia. La oferta de autopistas, vías rápidas, grandes avenidas o cualquiera que fuera su variante, ofrecieron acceso fácil y barato a los automóviles, y propiciaron que los centros comerciales aparecieran al lado de alguna de estas, y por lo tanto siempre con grandes planchas de estacionamientos, pues había que dar cabida literalmente a miles de automóviles en ellos. Es más, este factor fue tan decisivo para la aparición de estos lugares que, por ejemplo, como consecuencia de la crisis petrolera de 1973, en los Estados Unidos la construcción de centros comerciales se desplomó un 22% para 1974 y un 41% para 1975. Y es que si no había autos, no había centros comerciales. Y con esto empezamos con los efectos nocivos y círculos viciosos en los que se han convertido los centros comerciales para nuestras ciudades. Por una parte, estos han intentado y muchas veces cumplido hasta cierto punto como subcentros urbanos para aquellas zonas de las ciudades que al estar tan alejadas del centro encontraron en ellos la única fuente de servicios y comercio cercana. De hecho, al final de cuentas, desde su concepción por el arquitecto Víctor Gruen, recordemos que no solo fueron pensados únicamente para el comercio, sino como centros sociales entre muchas comillas. Esto ha provocado que si bien funcionen erróneamente como centros de convivencia urbana, también sean considerados como símbolos de fragmentación urbana a la par. Y es que muchas veces los centros comerciales han venido a ocupar el lugar de equipamientos urbanos tales como parques, centros culturales o justamente sociales que las ciudades no han sabido dotar. Por ejemplo, es muy común que en aquellas zonas urbanas que crecieron a la par de un centro comercial, este sea el único lugar que domine la zona, y por tanto el único lugar donde la población del área circundante tenga a dónde ir. Como consecuencia, los centros comerciales refuerzan la segregación urbana, la aparición de enclaves dentro de nuestras ciudades y la sustitución de espacios públicos por estos. Y gracias a lo anterior, otro de los efectos urbanos nocivos ha sido la sustitución justamente de los buenos efectos de la urbanidad. O bueno, por lo menos ellos lo han pensado así. Como por ejemplo este pequeño barrio comercial en el que podemos ver justamente lo contrario a un centro comercial. Pequeñas tiendas, una buena densidad comercial, amplias banquetas, pocos automóviles e incluso muy buenos espacios públicos. Y en general un muy buen urbanismo y buena arquitectura que perfectamente podríamos tomar como ejemplo para desarrollar zonas comerciales o de servicios más humanas. Hasta que nos alejamos un poco. Y es que justamente en su intento los centros comerciales también han buscado reproducir elementos básicos de las ciudades y del ambiente urbano. Elementos que en conjunto reproducen espacios públicos placebo y de buena ciudad. Aunque como habrás visto, nada más alejado de la realidad. Lo que nos lleva de la mano al tercer punto, el más obvio de todos, la marcada dependencia automovilística a estos lugares, y es que como sabes, si no lo menciono exploto yo. Hay que decirlo con todas sus palabras. Los centros comerciales también fueron ideados como un falso escape de lo que un buen centro peatonal y comercial debía lucir. Espacios peatonales que habían ido desapareciendo de las ciudades en conjunto con el aumento de los automóviles, en donde los usuarios podrían disfrutar justamente de elementos como plazas, fuentes, áreas de descanso y otros elementos tradicionales de una buena ciudad solo después de haber estacionado su automóvil para llegar a ellos. Como perfectamente pudimos ver en el ejemplo del Town Square de Las Vegas, donde además de actuar como centros comunitarios también eran centros, sí, pero de amplias extensiones de estacionamientos.
Y podríamos decir que fue la última obra magna del desarrollo orientado a los autos que aún perdura en nuestras ciudades. Bueno, claro, después de los distribuidores viales. Las nuevas centralidades por supuesto que son inevitables y necesarias en nuestras ciudades según vayan creciendo. De hecho, en el canal muchas veces hemos hablado de ellas para bien, pero también es verdad que hay una gran diferencia entre una como esta o esta otra. Según el International Council of Shopping Centers, para 2014 México ocupaba el primer lugar en toda América Latina con la mayor cantidad de centros comerciales, seguido por Brasil y Colombia. Y de hecho, la Ciudad de México tenía más de 200 solamente ella, equivalentes a más de una tercera parte del total nacional. En los últimos años, nuevos centros comerciales han ido apareciendo por todas las periferias urbanas de nuestras ciudades, irónicamente a la par de lo que pareciera ser el hundimiento de estos lugares en los Estados Unidos, por lo menos con el arcaico modelo de los grandes hubs comerciales, porque claro, a su vez han aumentado los llamados big boxes o strip malls, que eso da para otro video. De hecho, los centros comerciales se han convertido en edificios tan homogeneizados y predecibles que han perdido prácticamente todo su valor de ocio, aunque no lo pareciera por lo menos en México. Y es que ese monofuncionalismo ha conducido a una mayor fragmentación urbana, mayor dependencia a los automóviles y por último, un deterioro en general del urbanismo de nuestras ciudades. Aunque igual lo más lamentable de los centros comerciales es que han reemplazado una oferta limitada de equipamientos y servicios básicos que las ciudades no han sabido entregar a los nuevos desarrollos habitacionales, en los que incluso han provocado que algunos de ellos tengan una afluencia diaria similar a otros subcentros urbanos, como el Aeropuerto Internacional en el caso de la Ciudad de México. Tal vez el centro comercial siga su camino en los próximos años, y aquellas ciudades que basen su crecimiento en estos probablemente se ahoguen en un mar de automóviles, pero las que no, tendrán una segunda oportunidad para elegir lo que siempre ha funcionado excelentemente, y que a los urbanistas siempre nos gusta decir a toda hora: densidad, diversidad y habitabilidad. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar un like. Y responde la pregunta del millón: ¿podrá América Latina dejar en el olvido pronto los grandes centros comerciales y pasar a un modelo más compacto de comercio y servicios como por ejemplo en las ciudades asiáticas? Hasta la próxima.